buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a una nueva edición de su programa Sala Viva. Soy Claudia Pisirelli y estoy muy agradecida con nuestro público, tanto nacional como internacional, que muestra preferencia en nuestro programa. Para esta oportunidad tenemos un análisis completo de lo que está sucediendo en nuestro país, Bolivia, en las últimas fechas. Lamentablemente estamos viendo y reviviendo un nuevo momento político que realmente preocupa a nuestro país, preocupa a la ciudadanía, en virtud de que no existe una unidad política y el cuoteo de poder se ve perenne, permanente, incluso en los caudillos de la democracia. Sin más que decir, queridos amigos, sean bienvenidos y esto es Sala Viva. Nuevamente buenas noches y en este momento Sala Viva y todos los compañeros que hacemos esta casa periodística tenemos el honor de dar la bienvenida a una de las figuras ícono de la política nacional, pero sobre todo de la representación femenina. Le damos la bienvenida a la alcaldesa Soledad Chapetón, alcaldesa de la ciudad del Alto. Licenciada, señora alcaldesa, muy honrados de tenerla en nuestra casa periodística y sobre todo expresarle nuestra admiración como mujeres en virtud de su presencia política dentro de lo que es ser burgomaestre de la ciudad tan complicada como es el Alto. Sea bienvenida. Gracias, Claudia, es un gusto también estar con usted, agradecida por la oportunidad, por supuesto. Un saludo cordial a todos sus televidentes, a todas las personas que siguen su programa adentro y afuera de nuestro país. Estamos agradecidos siempre por la oportunidad y por tan linda presentación, nos sentimos honrados. La ciudad del Alto es la segunda ciudad más importante del país, es la segunda más grande, después de la última estadística del Instituto Nacional, pues amerita de que la ciudad del Alto ya es prácticamente la segunda ciudad en mayor cantidad poblacional, con aproximadamente 1 millón de habitantes. En este programa, durante toda la etapa electoral de pasados meses, fuimos ponderando que la ciudad del Alto era prácticamente el puntal del voto y el puntal de lanza del cambio de gobiernos. Habíamos realmente apoyado la noción de la alcaldesa en relación de que es la segunda ciudad más importante del país en crecimiento poblacional, pero tal vez la más importante dentro del rango político y de la influencia política de nuestro país. En anteriores gobiernos se decía que Santa Cruz define quién es el presidente, pero en esta oportunidad podemos decir que tal vez el Alto es quien define quién es el presidente en el país, y esa es la función por la que está en este momento la alcaldesa Soledad Chapetón, para darnos una visión de cómo es el Alto en estos momentos, siglo XXI, 2019, finales de año, después de un momento tan álgido como el 2013. Sí, creo que hay un plus ahora que también hay que sumar, como usted decía, en la coyuntura, hoy, en este 2019, que todos los departamentos y todas las ciudades tienen su rol y su importancia en un proceso democrático electoral. Creo que eso lo hemos visto de manera permanente durante estas últimas semanas. Creo que la particularidad de nuestra urbe alteña básicamente radica en algunas características. Por ejemplo, los salteños en su mayoría somos personas que trabajamos a cuenta propia. El 75% y hasta 80% de la urbe alteña son personas que se dedican al comercio, que no cuentan con fines de semana. Bueno, ahora ya con el Seguro Universal de Salud se supone que todos tenemos que tener esa complementación de nuestra cotidianidad y de este servicio y hasta derecho, pero básicamente no son personas que, por ejemplo, para darles un ejemplo, van al banco y cobran su sueldo a través del banco. Es decir, que para los bolivianos es el voto democrático una obligación.
pero muchos de los ciudadanos van a ejercer ese su derecho, esa su obligación para poder obtener este cartoncito que te piden y te exigen además pero en los bancos. En el Alto no lo necesitan. En el Alto generalmente y mayoritariamente no lo utilizan, entonces se marca una participación cívica de los salteños. Los salteños vamos disciplinadamente, si vale el término, a poder cumplir y ejercer esa obligación y ese derecho, y no ha sido la excepción tampoco este 20 de octubre que hemos visto en todas las unidades educativas aperturadas para este fin, la presencia de los salteños de manera, como siempre lo decimos, disciplinada. Creo que esta particularidad y esta característica la hace diferente dentro de los procesos electorales. No vamos a descartar tampoco de que la Ciudad del Alto ha marcado siempre agenda política, la del 2003, que no tiene absolutamente nada que ver en comparación a lo que hemos vivido las pasadas semanas. Alcaldesa. Creo que es otra característica y otro ejemplo. Alcaldesa, viendo la referencia de lo que hemos vivido en las pasadas semanas, el Alto ha vivido, por decirlo así, una réplica de lo que fue en su momento, lo que he mencionado, la guerra del gas del 2003, pero tal vez con un índice de mayor violencia en contra de lo que es la policía, en contra de la administración pública, en contra de su propio patrimonio, del propio patrimonio de la alcaldesa, de sus autoridades, la reconstrucción del Alto. El anuncio y la primera reunión que tuvo con la presidenta Yanine Áñez, ¿qué se ha tocado en los puntos? ¿Cómo ve el desenvolvimiento de este nuevo gobierno en relación de lo que viene a ser el Alto y su reconstrucción, el futuro de la ciudad, para mí, dentro de lo personal, más importante del país? Gracias por la importancia que se le da y siempre valoramos obviamente quienes dan comunicación imparcial y están como voceros también en nuestro país. Una aclaración simplemente, lo que hemos vivido las pasadas semanas no tiene absolutamente nada que ver con lo del año 2003. ¿Cuál es la diferencia? El año 2003 había una esencia y una decisión masiva, totalitaria de los salteños. Nuestra indignación y nuestra decisión fue salir a luchar para que los recursos naturales se queden en su mayoría y en su importancia para los bolivianos. Esa fue la consigna, esa fue la decisión. Se ha trabajado y se ha caminado de manera orgánica en todas las urbanizaciones y en todos los distritos. Lo que ha pasado las pasadas semanas es básicamente la participación y el liderazgo y la movilización de un grupo de representación político-partidaria que como estrategia ha decidido ir y atacar las unidades policiales sobre pretexto de castigo. ¿Por qué? Porque el amotinamiento que ha hecho de que al final tome la decisión el expresidente de presentar su carta de renuncia en nuestro país. Estos factores creo que son importantes tomarlos en cuenta porque el 2003 no ha habido esta confrontación entre nosotros mismos. Fue una reivindicación. Era totalitario. Los salteños movilizados todos el año 2003. Ahora no. Ahora ha habido una decisión y una consigna política de defensa de un partido político y de una forma de lectura de la coyuntura institucional y electoral de la situación del país. Un parámetro más bien político que tal vez ha podido derivar de el paralelismo de las FEJUVES, una FEJUVE que representa al MAS y otra FEJUVE que apoya a Soledad Chapetón dentro de lo que es la alcaldía. Tampoco le cuento, porque para darle un ejemplo, el distrito número 5 tiene como liderazgo al ex subalcalde de la gestión de Edgar Patana, del MAS, uno antes al que nosotros hemos ingresado, y este personaje es, por ejemplo, el que me ha denominado la yanquimilla, ¿no? Cuando yo era candidata a la alcaldía municipal, decía, ¿qué quiere hacer esa yanquimilla en el Alto? Yanqui de los gringos, como nosotros decimos, y milla porque soy aymara y debo ser seguramente una chica gringa para él, no sé a cuál lado, que quería entrar a la alcaldía municipal del Alto. Esa forma despectiva, machista, discriminatoria, a mi criterio, de este personaje es uno de los que ha estado, por ejemplo, liderizando este movimiento. Él no es presidente de zona, él no es representante de distrito, él no es de ninguna de las FEJUVES como usted acaba de mencionar. Entonces, así podemos encontrar en cada uno de los lugares personas y personajes que lo que han hecho es buscar vocería del Alto. Entonces, para indicar de que el Alto estaba en contra los actos vandálicos que han menguado lo que viene a ser la administración policial y demás. ¿Hay algún nivel jurídico que se está dedicando a una denuncia? Por supuesto, hay una necesidad urgente de poder... Ya está denunciado. Tenemos 2 querellas instaladas a través del gobierno municipal del Alto. Lastimosamente, como es la justicia dentro de nuestro país, también avanza poquito a poquito, pero sin duda, lo que a nosotros nos corresponde, más allá de los acuerdos nacionales que pueda tener
poner el gobierno actual con los bloqueadores. Lo que nosotros vamos a hacer prevalecer es el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, porque esas estaciones policiales no es de propiedad de quien habla, no es de propiedad de los que han salido a hablar a nombre de la ciudad del Alto, sino es de propiedad de todos los salteños. ¿Cuánto tiempo para reconstruir el Alto y cuáles son las perspectivas de la presidenta Yanine Áñez en relación de lo que viene a ser la ciudad más joven y más importante del país? Sí, el daño mayor que han causado estos grupos radicales del partido de gobierno del Movimiento al Socialismo, y además con estos grupos vandálicos, son 9 estaciones policiales, 60 millones de bolivianos aproximadamente los que necesitamos. Estamos ahora recomponiendo, reestructurando nuestra ciudad a través de la habilitación de espacios como los CRPs, que son centros pedagógicos, centros también vecinales, quienes han brindado su espacio para que funcione tránsito, para que funcione la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, porque no vamos a permitir que en el Alto estas instancias no funcionen. En el mes de la violencia. Y eso es fundamental para una ciudad como la nuestra. Mientras, y a la par, hay información de ingenieros civiles, arquitectos, que indican de que en 3 meses, hasta 6 meses, se va a poder reestructurar, siempre y cuando haya obviamente voluntad también de inversión económica, porque el tema de seguridad es una competencia tripartita, gobierno nacional, departamental y municipal, y a eso también responde la presencia nuestra con la reunión con la presidenta, porque este fue un tema nacional. El Alto en su mayoría ha estado resguardando sus hogares, ha estado resguardando sus vidas frente a estos grupos vandálicos. No es comparativamente de ninguna manera lo que pasó el año 2003, reitero, el Alto tiene más de 1 millón de habitantes, y si el Alto realmente se hubiera movido, otro hubiera sido el resultado actualmente. Por eso es que nos parece fundamental que ahora, además de hablar con los bloqueadores, se hable también con la representación mayoritaria de nuestra ciudad, se reestructure nuestra ciudad, vuelva la seguridad a la urbe alteña, y que por supuesto se pueda cumplir con agendas comprometidas en el marco institucional, porque tenemos muchos proyectos que están coordinados y que están en avance, y que varios otros también ameritan una respuesta puntual por parte de autoridades del gobierno. Hablando de proyectos, sepa, señora alcaldesa, que nosotros en nuestro público tenemos bastantes migrantes bolivianos, migrantes del Alto, en España, ¿ya? Que es la mayor parte de la población, son de Santa Cruz y el Alto, generalmente. Y Soledad Chapetón no es desconocida para nuestro público, y tienen una premisa, hemos visto en redes sociales en los últimos días, y nos preguntan sobre la gestión de Soledad Chapetón en relación de la alcaldía, las obras que estaban de la anterior gestión, y si se ha dado cumplimiento al plan de gobierno en los 4 años y medio que tiene. Gracias por la precisión. Mire, tengo familia en España, tengo compañeras de colegio en España, así es que un saludo, un abrazo para todos ustedes. Sé lo difícil que es estar lejos de nuestro país, porque tengo mi familia cercana que se fue por no tener oportunidades laborales en Bolivia. Y es uno de los votos más importantes. Y les deseamos un éxito, obviamente, importante donde ellos se encuentren. Mire, la ciudad del Alto tiene una característica muy particular, por eso nosotros no hablamos de preferencias ni de privilegios, nosotros exigimos de que haya un cumplimiento de obligaciones. Después de la lucha de la mal llamada guerra del gas del año 2003, los salteños no recibimos ni un boliviano más por parte del Estado, ni un boliviano. Es más, como vivimos y como somos un país extractivista, vivimos de la venta del petróleo y del gas al exterior, nos ponen los de afuera el precio, nos pusieron un precio menos estos últimos años, y tenemos menos recursos económicos porque las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios vivimos prácticamente de esos recursos públicos. Ese es un factor de debilidad con el cual nos hemos tropezado, nos hemos encontrado. No necesariamente, porque el anterior alcalde a nosotros era un alcalde que tenía el doble del presupuesto que hoy día nosotros administramos. El gobierno nacional, departamental y municipal eran de la misma sigla política, es decir, de que si hubiera habido voluntad política, nuestra urbe alteña estuviera brillando, pero no hemos tenido esa suerte, creo, de contar con esa posibilidad en ese entonces. Lo que hemos hecho ahora es hacer muchísimo con pocos recursos. La alcaldía de la Ciudad del Alto tiene aproximadamente 2.000 proyectos al año en ejecución. Sí hemos tenido una frustración estas últimas semanas, porque hemos tenido que parar todas las obras prácticamente, porque nos pedían garantías los obreros. Vamos a entregar, sin embargo, como lo hemos comprometido, nuestra terminal de buses, nuestra casa municipal, que forman parte
de nuestro paquete de proyectos municipales, la avenida Integración, que también es otro proyecto en el distrito número 8. Hemos entregado la avenida Santa Veracruz del distrito número 6 en su fase 1, fase 2. Hemos entregado también la avenida Ojos del Salado, María Pinto, en el distrito número 8. Obras que han sido priorizadas, que han sido encargadas por nuestros vecinos, por nuestra dirigencia, y eso es dentro del procedimiento de cumplimiento de nuestras obligaciones. Un datito adicional para aquellos que también manejan de que hay obras que solamente se están concluyendo de continuidad. En el caso de la terminal de buses, que es una mega obra que además va a tener la catalogación de ser la terminal de buses más moderna del país y una de las más importantes en Latinoamérica. Después de la de Brasil va a estar la nuestra. Eso es lo que tenemos por referencia. Y por ejemplo en esta obra, prácticamente 10 días antes de que me haga cargo de la responsabilidad institucional, esta obra estaba licitada, 0% de ejecución física, o sea, no habían movido una piedra en el terreno. Es uno de los ejemplos que tenemos. Se ha adjudicado la obra con 225 millones de bolivianos, característica también de la gestión, por eso decimos trabajamos con honestidad y con honradez, que es nuestra característica. Porque en esta obra, a diferencia de muchas otras gestiones, se ha hecho contratos modificatorios, pero no para incrementar el precio de la obra, sino más bien para reducir el precio de la obra sin modificar el diseño. Creo que estos factores también son tomados en cuenta, y lo que nosotros hacemos no es simplemente hablar, sino hacer. Particularmente es hacer, y los vecinos nos conocen, sabemos que hay una lista inmensa de demandas, y creo que hoy día tenemos la posibilidad de trabajar con gobiernos democráticos que no trabajen de manera política, que no nos hagan pelear entre alteños, y que más bien le den ese plus, ese recurso económico que el Alto necesita para poder llegar a todos los niveles y llegar con acceso de agua, acceso de luz, de alcantarillado, porque lastimosamente en pleno siglo XXI tenemos todavía esas debilidades, aunque vivamos en un estado de auge económico como siempre nos han publicitado. La alcaldesa Soledad Chapetón mencionó algo que yo quiero rescatar. El 2003, y a partir de entonces, no tuvo inversión económica a partir del gobierno, prácticamente ha sido abandonada. Antes del 2003, la ciudad del Alto era una ciudad industrial pujante, las industrias se han trasladado, la economía ha bajado, y ha mencionado también, rescatando una de sus palabras, lo que es los trabajadores por cuenta propia. El Alto se maneja en ese tipo de economía informal. ¿Cuál es el futuro del Alto a partir de lo que ha sucedido por por una logística mala de lo que es partidista político en relación del MAS, hay que decirlo con todas las letras, después de estos sucesos tan complicados y tan difíciles que se han visto a partir del 2009? ¿Qué va a suceder en su futuro económico? De siempre, el Alto ha sido una ciudad quizá mirada menos, ha sido una ciudad que, como nos dicen, ¿no?, son los migrantes. Hoy día vemos generaciones como la mía, que hemos nacido en la ciudad del Alto, estamos orgullosos de ser hijos de campesinos que han decidido salir de sus provincias para tener mejores días, pero creemos que nosotros en esta nueva generación y en este plus que tiene esta ciudad luchadora, va a estar siempre, por supuesto, con los brazos abiertos. Hemos tenido inversiones significativas. El multicine, que es el más grande del país, se lo ha inaugurado hace 3-4 meses atrás, más o menos. Ahí está fortalecido, está parado, a Dios gracias, le decíamos siempre éxitos. Hay muchos negocios que se han ido abriendo, hay que reconocerlo, hay varias empresas que también se han mirado particularmente al oriente, pero simplemente decir, este tipo de coyunturas que sí nos hacen quedar mal, por eso yo ratifico, reitero, no somos los salteños los violentos. Me da ganas de venir con mi letrero y decir, soy alteña, pero no promuevo la violencia, soy alteña, no soy terrorista, porque todo lo que ha ocurrido es realmente acto de terrorismo, pero creo que es fundamental decirles de que estas coyunturas son quizá pasos fundamentales para poder fortalecer la democracia y la participación activa de nuestra población. Los salteños hemos estado firmes y lo vamos a seguir estando. La limpieza de las calles estos días ha meritado la participación de la población, nuestra como institución, y ahí se denota y se ve la verdadera esencia del alteño.
Entonces creo que el Alto tiene muchísimo futuro, nos falta empujoncitos, eso hay que decirlo de manera clara, nos han tratado injustamente desde siempre, desde nuestro origen, desde nuestro nacimiento, no ha habido un gobierno que le pueda dar a la ciudad del Alto su categoría, su respeto. Todos los políticos de turno y los candidatos hablan de disminuir las brechas de pobreza, de poder limitar las desigualdades, pero si no vemos ciudades como la ciudad del Alto, imposible que Dios logre sus objetivos. Creo que esa es la razón, es la motivación por la que nosotros, como voceros de nuestra urbe alteña, tenemos que decir de manera categórica: la ciudad del Alto no es bastión político de absolutamente ningún partido, y lo que queremos los salteños es vivir en dignidad, vivir con equidad, vivir con igualdad, y nos falta muchísimo. Queremos tener un tren eléctrico como el que está proyectado en Cochabamba. Queremos tener avenidas de envergadura como las tienen en Santa Cruz, con inversiones del gobierno. Ese tipo de trato es el que nosotros necesitamos, te reitero, para poder entrar en equidad y en igualdad. El discurso de la alcaldesa sobre Soledad Chapetón, en lo personal, me gusta mucho, me agrada que la fuerza de una mujer andina, aymara, esté dentro de lo que viene a ser el marco de la administración pública del Estado. Pero un parámetro muy importante, ya saliéndonos del marco del ámbito de la administración estatal de lo que viene a ser el municipio del Alto, el conglomerado social que es el municipio del Alto, el conglomerado humano. Queremos saber el futuro político de Soledad Chapetón. ¿Podemos volverla a ver en la alcaldía o tal vez en alguna otra magistratura del Estado? ¿Dónde podría ir los objetivos personales, políticos, de una líder de lo que viene a ser el mundo aymara, por decirlo de alguna forma, y que está llevando adelante lo que viene a ser la administración de la ciudad más complicada del país? Más revolucionaria, más demandante, y tenemos muchas razones para ser así. Pero yo sí me tengo que disculpar con usted y hacerlo también con su público. Quizá va a ser una de las pocas oportunidades que tenga para poder hablar a parte del mundo. Para mí es difícil hoy día responder esa pregunta. Usted de hecho menciona al principio de un ataque cobarde a mi hogar, porque no han lastimado a una persona, no han lastimado un bien, muebles, paredes, han lastimado un hogar. Yo he nacido en esa casa. Y han lastimado, mire, ver a una adulta mayor escapar de su casa, ver a niños salir y no dormir en su techo de su hogar, es algo que no tiene nombre. Yo creo que ese ataque además ha sido, lo digo, cobarde y mentiroso, porque todo el tiempo, todas estas últimas semanas me han ligado con un líder cívico de Santa Cruz. Han utilizado la ingenuidad, tal vez inclusive la sencillez de la población para decir: ay, están volando los helicópteros, y dice que ahí está la Chapetón, dice que ahí está la Sole. Han abierto la avenida 6 de marzo para sacar combustible de Sencata, y había un tractor amarillo al frente abriendo paso. Ven el tractor amarillo, y porque yo tengo la identificación amarilla institucional, porque mi partido político es el color amarillo, dicen: ahí está, las alcaldías son ahí amarillas. Está el tractor de la Sole. Ese es el tractor y esa es la prueba para decir de que yo estaba coadyuvando a este procedimiento. Una serie de falacias, de mentiras, de odio destilado que desgraciadamente ha marcado, por supuesto, nuestra familia. La política soy yo. Muchos de mis familiares me dicen: soy la oveja negra de la familia, porque soy la única que estoy metida en la vida política y pública. Pero si alguien tiene odio, si alguien tiene bronca, es conmigo, no con mi familia. No con mi familia, y mucho menos utilizando mentiras. Eso es lo que me molesta, lo que me duele. Dejo a Dios, soy una persona creyente, me he criado en la formación religiosa, tengo fe de que hay un ser supremo, de que todo lo ve y que también va a hacer justicia, pero creo que son algunos de los riesgos que hemos podido evidenciar, y no ahora, sino en muchas oportunidades lastimosamente dentro de la gestión. Entonces no estoy en este momento en las condiciones de poder responder la pregunta.
y además por respeto a la población. Mi función termina a mediados de este próximo año. La población me ha entregado su confianza, estoy poniendo de mi parte, con pocos recursos estamos haciendo muchísimo y vamos a utilizar durante este tiempo, durante este tiempo que queda, también para corregir la relación y el respeto institucional que tiene que existir para que lleguen obras del Estado, pero que lleguen obras que sean correctas, no como el estadio en el Ingenio, por ejemplo, que nos han hecho prácticamente en un lugar donde no tiene ni siquiera acceso al alcantarillado, donde un lugar que se vuelve río cuando llueve, y claro, tenemos que ir y arreglar ese espacio y adecuar ese espacio cuando realmente las cosas se pueden hacer pensando, planificando y utilizando a las personas que tienen formación dentro de nuestro país. Hay mucho que pudiéramos mencionar, pero creo que los errores nos toca también ahora ir corrigiéndolos, porque somos representantes del Estado y en esa función nos compete hoy día representar y exigir también al mismo tiempo. Bien, como usted lo ha mencionado, hay obras que no tenían lugar donde estar, como canchas en medio campo, donde no llega ni siquiera la gente. En esa relación hemos visto a una Soledad Chapetón, a una alcaldesa del Alto, quebrarse por razones de la familia. Esto es lo que queremos ponderar en Salaví. Los políticos también tienen familia, las instituciones y las autoridades tienen hijos, tienen padres, personas de la tercera edad. La alcaldesa se ha referido más propiamente a su mamá, una persona que nosotros conocemos, siempre la acompaña en todo acto público, y es lamentable que por las situaciones políticas los salteños, los bolivianos, perdamos el norte. La política, lo ha mencionado la alcaldesa, es ella, y el color amarillo es institucional de todas las alcaldías del país, incluso de las alcaldías del exterior. Hay que ser un poco razonables en relación de lo que es una autoridad. Hemos votado por ella. Se supone que de esta manera hemos elegido esta autoridad. No podemos darle la espalda, sobre todo cuando está demostrando preocuparse y ser una orgullosa alteña. Con esto despedimos a la alcaldesa Soledad Chapetón. Agradecemos ese lado humano que nos ha mostrado en relación de lo que es su familia, agradecemos sus respuestas tan claras, pero sobre todo estamos no solamente agradecidos, sino honrados por una mujer íntegra en relación de la política, en relación de una silla como de burgomaestre en una ciudad tan cosmopolita, tan variada, tan interesante y tan guerrera, ultranza de lo que viene a ser la democracia y los espacios políticos y benéficos e históricos para Bolivia. Así es, respeto y democracia es justamente eso, ¿no? Escucharnos, respetarnos, no atacar como lo han hecho, y también toda nuestra solidaridad, porque hay periodistas, para que lo conozca también el mundo, hay periodistas, ni siquiera solamente la participación política. Los rectores de la universidad, periodistas de esta casa, televisión universitaria. Han sido atacados, y creo que eso es lo que nunca más debemos repetir en nuestro país. No queremos eso para nuestros hijos, no queremos eso para nuestros nietos, y creo que esa también es el plus y es la característica que hoy día hace de que podamos seguir debatiendo de estos temas y quizá limpiarnos desde adentro, no solamente limpiar la casa, limpiar las calles, limpiar estos módulos policiales, sino también limpiarnos desde adentro y bueno, hacer de que tengamos una sociedad mucho más respetuosa, porque como quien dice, si tú me das respeto, yo te doy respeto, y eso es lo que creo que todos queremos y esperamos. Gracias. Bueno, ha sido la alcaldesa Soledad Chapetón. Estamos, nuevamente reitero, honrados y agradecidos con la presencia de una de las mujeres más importantes de la administración pública en Bolivia. Y ahora nos vamos, queridos amigos, con la nota con una entrevista especial con el embajador de la Argentina. Hablamos del gas y tenemos unos panelistas estrella para hablar de los energéticos nacionales, el gas, el litio boliviano. Vamos a la nota. Bueno, señor embajador, también había tocado el tema en relación de los volúmenes de gas de exportación que van a ser exportados por Bolivia en los próximos años. ¿Podría tal vez ampliarnos y tal vez profundizar en el tema? Sí, hay digamos, podríamos decir, tres momentos en el año donde las cantidades van fluctuando. La mayor
en la mayor cantidad de meses es 11 millones de TBU por día, ¿no? En la medida que está 11 millones por día. Mayo y septiembre 15, y el invierno, que es la época más dura en Argentina, más difícil, es de 18 millones. Y si Argentina en invierno necesita más, tiene que arreglar con Bolivia para el pago de la diferencia, ¿no es cierto? Inclusive los pagos son de acuerdo a la cantidad enviada o a la cantidad solicitada. Así que yo creo que fue una buena adenda, fue un buen acuerdo, porque saca de la incertidumbre que veníamos todos estos años, que a veces Bolivia mandaba menos, a veces Argentina debía, ¿no es cierto?, el pago de las facturas que debía pagar. Así que creo que fue un buen acuerdo. ¿Cuándo se realizó este acuerdo en relación? Hace aproximadamente 45, 60 días. ¿Por cuánto tiempo más Bolivia va a contar dentro de la economía nacional en relación de lo que viene a ser el contrato de exportación de gas con la Argentina y los convenios de exportación de gas? Bueno, esta adenda establece este tipo de acuerdo por 2 años, pero hay un contrato, digamos, madre, que es que dura hasta el 2026. Pero todos sabemos, y eso inclusive fue explicitado por funcionarios importantes de Argentina, que es casi seguro que seguiremos comprando hasta después del 2030, y espero que así sea. Muchas gracias, señor embajador. Ha sido un honor para las cámaras de Salaví tener como invitado al señor embajador plenipotenciario de la República Argentina en Bolivia. Queridos amigos, con las disculpas correspondientes a nuestros analistas, la entrevista con la alcaldesa Soledad Chapetón ha sido un poquito larga y no esperábamos una locución tan informativa de lo que viene a ser el haber y la coyuntura del Alto. Damos la bienvenida a 2 personajes del análisis político y energético más importantes de lo que viene a ser el periodo que estamos viviendo. Estamos con el licenciado Francesco Zárate. Es un honor tenerlo en nuestra casa, y el licenciado analista político Paul Antonio Coca, que es una nueva figura de lo que venimos a ver dentro del análisis político en nuestro país. Y les damos la bienvenida. Y para entrar directamente a materia, vamos a darle la palabra al licenciado Zárate para poder saber un poco de lo que viene a ser la realidad de la nota que vimos previamente con el embajador de la Argentina sobre lo que es la realidad del gas y la exportación del gas en Bolivia. Buenas tardes, Claudia, un saludo a todos los que nos ven, a Paul Antonio. Lo que hemos escuchado es parte del problema que se nos viene adelante, que dentro de un panorama bastante delicado y complejo del sector de hidrocarburos. Hemos vivido un periodo donde, a falta de información certera, ¿no?, se ha compensado con mentiras verdaderas. ¿Cuáles son las mentiras? Las mentiras que estábamos viviendo, o estábamos sentados sobre un mar o un océano de gas, que teníamos reservas infinitas y que teníamos mercados abiertos que estaban esperando nuestro gas, y una serie de distorsiones informativas. ¿Cuál es la realidad? Por ejemplo, que no se publicaban estadísticas, boletines y datos. La realidad, empezamos con Argentina. Tenemos un contrato, como bien decía el embajador, hasta el 2026. Este contrato, pero, fue firmado sobre ciertos volúmenes y ciertos precios a través de una fórmula de precio. Hoy en día, a través de adenda, se han modificado los volúmenes, se han modificado el precio. Se han modificado los volúmenes por la simple razón que Argentina ya no requiere mucho gas gracias a los descubrimientos o al aprovechamiento de los yacimientos de shale gas y shale oil que tiene en Vaca Muerta y en otros lugares.
tiene todavía un déficit importante en invierno, por eso en invierno nos pide mayores volúmenes y en verano nos pide menos volúmenes, que estos menos volúmenes pueden también disminuir. El próximo gobierno sobre este caso ya tiene una cita, que es febrero del 2020, cuando la adenda que se firmó hace un año vence y hay que negociar otra. Esta otra afectará, quién sabe, en parte los volúmenes, se necesitará menos en verano, quién sabe, y sobre todo precios, porque la tendencia del precio del gas ya no es relacionarla con el precio del petróleo, no vincularla al precio del petróleo, que en este momento se mantiene más o menos estable alrededor de $60 el barril, sino relacionarla con el precio de competencia de otras fuentes de gas, por ejemplo el LNG, el gas líquido, que ha bajado mucho de precio por la superabundancia que hay de gas en el mundo, o el mismo gas, digamos, de shale, del gas que se produce en vaca muerta, o gas tradicional. De manera que tenemos que estar preparados para vender a la Argentina menos gas y a precio más barato. ¿Cuál es la realidad en este momento de lo que viene a ser el gas en Bolivia? Hemos visto que ha habido un informe de una empresa, Sproul, sí, que menciona que tenemos grandes volúmenes, 11 y demás, y escuchamos al embajador con volúmenes, creo, superiores a esa cantidad que todavía... Bueno, el año pasado se presentó el informe Sproul de una empresa canadiense sobre la certificación de reservas al 31 de diciembre del 2017. La certificación de Sproul, que según Sproul no era una certificación, era una evaluación, han jugado un poco con las palabras, pero en otros documentos habla de certificación, era de 10.7 TCF, que es la unidad con la cual se mide. Es decir, considerando que en este momento estamos gastando aproximadamente medio TCF, significaba que 10 TCF al ritmo de aprovechamiento actual daba para 20 años. Lo que sucede es que nadie creyó en ese informe. Ese informe estaba ajustado. Hoy en día las nuevas autoridades de yacimiento han dado otros números, han dado un número, hablo en número redondo, 5.6, algo así, de reservas probadas, y le añaden unas 3.2 de reservas no desarrolladas, un término que normalmente no se usa, o son probadas o son probables. No desarrollada podría significar reservas que están descubiertas pero no están siendo utilizadas porque no hay mercado. Y esto llama la atención porque nos han puesto multas justamente por no entregar gas. ¿Cómo no íbamos a desarrollar reserva y hacernos multar si las teníamos? Entonces, el tema de la transparencia es un problema principal para el actual gobierno. Si en algo quiere cambiar la visión, la percepción que tiene el ciudadano y los analistas de la gestión anterior, es ser más transparente. Sumando las dos reservas, las probadas y la no desarrollada, llegaríamos a 8.8. que a ritmo actual, digamos, de aprovechamiento daría 16. El problema es que sobre esta no desarrollada hay muchas dudas de qué se puede hacer. Además depende también de otro gran problema que tenemos con el mercado, que es la renovación del contrato con Brasil. No todo es malo, ha habido avances para renovar el contrato con Brasil, obviamente con volúmenes menores, con precios bastante menores, porque es la nueva realidad del mercado, pero hay un cliente, no es desastroso el panorama, es delicado, es, digamos, peor de lo que teníamos antes, no es tan bueno como antes, ¿no? Regular lo llamaríamos, pero existe ese mercado, entonces nos va a dar un respiro porque el país vive de los ingresos que vienen del gas. Sabemos que la renta petrolera es importante. En ese parámetro mencionó el licenciado Zárate que Bolivia vive en cuestión económica de lo que viene a ser las rentas del gas. Así es, en virtud de ello, ¿qué es lo que nos espera a nivel político, habiendo vivido un parámetro a partir del 2003, mencionábamos con el alcalde la guerra del gas,
este conflicto que nos llevó a exportar gas, a tener una seguridad, y los informes poco legales, que podemos ponerlo en ese término, que hemos vivido en los últimos años en relación de YPFB. Siendo que el gas es el sostén de nuestra economía, el litio va a ser el sostén de nuestra economía, no es posible que en Bolivia, de acuerdo a nuestra economía, suba el dólar, como lo ha hecho en la Argentina. El boliviano no resiste eso. ¿Cuál es nuestro escenario político? Que ahora vemos que vamos a tener como 12 o 15 candidatos a la presidencia. Así, inicialmente indicar que lo que decía aquí el licenciado Zarate es muy preocupante, que nosotros vivimos principalmente de lo que es el recurso hidrocarburífero llamado gas. Prácticamente nosotros tenemos que tomar en cuenta de que Bolivia padece lo que se llama a nivel internacional enfermedad holandesa, o llamada por algunos mal holandés. En la década de los 60, Holanda descubrió en el Mar del Norte grandes cantidades de hidrocarburos. Entonces toda la economía estatal y privada de Holanda giró en torno a los hidrocarburos. Holanda se olvidó de que producía tulipanes, se olvidó de que su leche era considerada la mejor leche del mundo, y toda la actividad económica se basó única y exclusivamente en los hidrocarburos. Pero resulta que el basarse solamente en recursos estratégicos no es lo adecuado para un país. Holanda lo hizo, y cuando los precios de los hidrocarburos bajaron a un precio mínimo, Holanda entró en crisis. No había otras empresas, no había una diversificación de la economía que ayude. Y a partir de ahí, esa experiencia se llamó mal holandés, o llamada por otros enfermedad holandesa. ¿Qué va a pasar en Bolivia? En Bolivia lo que está pasando es lo siguiente. Lamentablemente todos los criterios que se realizan son políticos. No se realizan criterios técnicos en ningún aspecto. Ni energéticos ni económicos. El problema es ese, que nosotros durante todos estos 13 años no hemos logrado diversificar la economía, no hemos logrado hacer que exista una iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, que venga a Bolivia y nos ayude a diversificar y no depender exclusivamente de lo que es los hidrocarburos. En el pasado era minería o hidrocarburos, mañana hablaremos de litio. Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente: estamos a puerta de elecciones. Hay 11 candidaturas, partidos políticos habilitados, o sea, es una cifra muy alta y muy exagerada. ¿Cuántos candidatos presume el analista, Paul Antonio Coca, que van a existir en lo que viene a ser la papeleta de elecciones? Si mis cálculos son los más acertados, hablaríamos de 6 a 8 en la papeleta electoral. ¿Quién? Para empezar, el movimiento al socialismo, lo cual es una incógnita saber quiénes va a llevar de binomio. Luego va a estar obviamente Comunidad Ciudadana. ¿Quién? Carlos Mesa es el candidato de Comunidad Ciudadana, que ya ha sido confirmado. Falta saber por cuál organización política va a estar el movimiento cívico que se ha generado en torno a Humari y al señor Luis Fernando Camacho. No faltará, el movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi, ya van 4. No sabemos bien ya Unidad Cívica Solidaridad, 5 y 6 Acción Democrática Nacionalista, ya están iniciando conversaciones con diversos sectores para una eventual postulación o presentación de candidatos, y falta saber qué hará el Movimiento Nacionalista Revolucionario, PAMBOL y el Frente para la Victoria. Es decir, habemos un escenario donde no va a haber un frente único. Nos demuestra que el octubre del 2019 no hemos aprendido nada. Hablando de nacionalización, licenciado Zarate, ¿hay nacionalización? Existe, porque en realidad estamos viendo en este último tiempo que la nacionalización de hidrocarburos, la nacionalización del gas, lo que llevó al gobierno, a Evo Morales, a una permanencia de 14 años, es, entre comillas, una farsa. Es y no es. Yo creo que la nacionalización hay que juzgarla por sus frutos. Uno de los frutos es apropiarse de una mayor cantidad de la renta petrolera, es decir, sacar mayor renta del gas que se vende. La ley 3058, antes que asumiera el poder Evo Morales, ya había definido la participación del Estado con el IDH y con las regalías. Lo que añadió a través de la nacionalización fueron un porcentaje sobre las utilidades que recibía Yacimientos de la empresa contratista. Pero esta es solo una parte del objetivo de la nacionalización. La nacionalización también debería ser desarrollar el sector mucho mejor que en manos de los privados, viendo el interés del país, política de largo plazo, etc. Allá ha fracasado totalmente.
aparte la opacidad, cómo se han manejado, la ineptitud inclusive de las autoridades que han tenido a su cargo el sector, no han logrado descubrir una gota de gas más de lo que había. No ha habido absolutamente nada porque no se han preocupado de eso, se han preocupado de sacar la mayor cantidad de dinero para fines políticos, justamente para tener ingresos y consolidarse en el poder, digamos, a través de las prebendas, etcétera, pero no han creado condiciones para que se siguiera explorando y se siguiera buscando nuevos yacimientos. Si uno apunta a este negocio, tiene que no solo vender, tiene que reponer. Parece que la nacionalización lo han entendido como liquidar el negocio del gas en Bolivia. ¿Y el litio? ¿Qué es? ¿Es bueno, el litio es otro problema. Primero, no es energía el litio es un mineral, ¿verdad? Pertenece a minería. Y el Salar de Uyuni tiene, evidentemente, gigantescos, ¿no?, yacimientos de litio, pero ese litio no sirve para nada. Uno lo puede vender como mineral bruto. Sirve cuando es industrializado. Entonces, ¿para qué se industrializa el litio? Básicamente para baterías, porque es el uso principal que se da hoy en día, las baterías de litio. Para hacer batería de litio se necesita carbonato de litio de gran pureza. Hemos perdido 14 años en redescubrir la pólvora, y una pólvora mojada, porque el carbonato de litio que producimos no sirve, no es de la pureza adecuada para poderlo comercializar a precios internacionales. Entonces vendemos mineral del salar de Coipasa a los chinos, que ellos después se lo refinan. Y en el caso de los alemanes también le vendíamos hidróxido de litio con una pureza que no era suficiente, y ya los alemanes estaban a punto de romper ese contrato que finalmente se rompió unilateralmente. Hay un problema técnico, que dos palabras simplemente, es que el litio boliviano está contaminado con otro elemento, que es el magnesio, y sacar el magnesio del litio cuesta. Y eso lo hace menos competitivo respecto a otros yacimientos de Australia, inclusive de Argentina y Chile, que ya tienen desarrollado su industria. Esto no quiere decir que estamos fuera del negocio, pero hemos perdido demasiado tiempo con el gobierno del MAS, y se trata ahora de recuperar ese tiempo, de asociarse bien y de aprovechar mientras el litio sea todavía estratégico. Hemos escuchado que el litio tal vez no va a poder llenar el hueco que el gas podría originar en relación de nuestra economía. ¿Qué es lo que le espera a un futuro gobierno sin tener, por ejemplo, esta pared para apoyarse económicamente, como es el gas? Nuestro litio no es el mejor de los litios. Sabemos que es un país que se ha acostumbrado a 14 años de bonos, a la estandarización del dólar, y eso se tiene que seguir manteniendo porque vamos a tener guerra del gas cada día. ¿Qué va a pasar en la política? ¿Qué es el desafío del próximo gobierno? Sea cual fuere. El desafío del próximo gobierno es el siguiente. Primero, fomentar y fortalecer las relaciones comerciales con los países del mundo que se pueda. Y me refiero específicamente a cualquier país, desde Israel, que nos traía Rurrenabaque, saludos a aquellos que nos ven desde dicho municipio hermoso, nos traían divisas e ingresos, pasando por Estados Unidos. Hace rato hablaba la alcaldesa del Alto, que casualmente desde Evo Morales ha habido bastante impacto negativo en la economía de las empresas salteñas. Claro, el nombre se llama ATPDA, que Venezuela, Nicaragua y Cuba no han podido llenar ese vacío que había en el ATPA de Estados Unidos. El segundo punto, nosotros ¿qué necesitamos en Bolivia? Necesitamos tener un país de emprendedores y productivos. El propio ministro de Economía, José Luis Parada, reconoció lo que en 14 años de Evo Morales no se hizo, que la política tributaria y la política de impuestos es confiscadora y es perjudicial para el crecimiento mismo del país. Por eso los índices de informalidad son muy grandes, y la propia alcaldesa del Alto hace rato lo reconocía. Nosotros ¿qué necesitamos? El caso paraguayo, por ejemplo, en Bolivia, no sé por qué no se lo está estudiando. Yo en lo personal lo estoy analizando. Paraguay es un país que 400.000 kilómetros cuadrados, 7 millones de habitantes, y desde hace una década ha decidido tener
Primero, seguridad jurídica para nacionales y extranjeros. Segundo, reglas establecidas por el propio Estado para regular la inversión. En Bolivia hay también esas reglas. La mayoría, el 51%, es del Estado boliviano. En Paraguay ocurre algo similar. Y tercero, Paraguay se está convirtiendo en un polo de desarrollo de inversión extranjera y de empresas que están mudándose de varios países conflictivos hacia el Paraguay. Paraguay ha logrado lo que Bolivia no. Por ejemplo, el IDH per cápita de Bolivia es aproximadamente $3.941 per cápita. Paraguay ya nos lleva el doble. El índice de desarrollo humano boliviano está catalogado como nivel medio. Paraguay ha logrado llevar el índice de desarrollo humano a un punto de nivel alto en la escala mundial. Precisamente, ¿por qué? Porque el inversor extranjero y el inversor nacional, que no se ve perseguido por impuestos nacionales, invierte en el país. No necesita en ningún momento que pedirle un trabajo al Estado, sino que directamente se lo fomenta. Entonces el siguiente gobierno tiene que establecer lo siguiente: tratar de achicar el Estado, cerrar las empresas que son deficitarias y que hasta el día de hoy siguen generando pérdida al Estado, y tener un país de emprendedores y un país abierto a la inversión. ¿Cuál inversión? Extranjera y nacional, por supuesto. Entonces ese es el reto del siguiente país. ¿Por qué? Porque el momento en que el gas caiga a un nivel muy bajo, nosotros tenemos que tener un colchón económico para sustentar la hecatombe que puede venirse. Guerra avisada no mata, se dice en el adagio popular. Bueno, como ustedes saben, nuestra audiencia en Bolivia, en Europa, agradecemos la presencia del licenciado Zárate, un tal vez connacional mío, es italiano. También. Sí, es italiano, tenemos audiencia en Italia, nos ven en Italia, la comunidad boliviana en Italia, en España, acá en Bolivia. Agradecemos al licenciado Paul Antonio Coca, realmente un poco más claros, saliendo un poco del parámetro político, del caudillismo, del voto que vamos a sufrir en unos meses, y digo sufrir porque va a ser sufrir, ¿no? Vemos lo que va a pasar en relación de la energía, la economía y el futuro del país. Agradecidos con nuestros panelistas, nuestro tiempo es difícil y complicado. Nos vamos, por favor, con el papiro de oro y con un anuncio. Bernardo Guarachi ha sufrido un problema de salud que lo ha mantenido en el hospital. Ha sido operado esta semana y no va a poder realizar la conquista de la Antártida el 4 de diciembre. Pero lo estará haciendo en próximos meses, y por acá Salaví vamos a tenerlo todo el informe de él. Vamos al papiro. Bernardo Guarachi nació el 14 de enero de 1953 en Patacamaya, Bolivia. Montañista que ha conquistado el Monte Everest para nuestro país en 1998. Es uno de los pocos deportistas del mundo que ha conquistado las cimas más importantes del planeta, entre ellas el Illimani, con más de 100 ascensos, el Sajama, con más de 40 ascensos, el Choullo, el 2011, el Monte Elbrus, el 23 de junio del 2016, el Monte Cantares, el 8 de julio del 2010, el Aconcagua, en 1985, el Kilimanjaro, el 2015, y su última proeza se realizará el 4 de diciembre del 2019, donde el montañista boliviano Bernardo Guarachi conquistará la Antártida, y con esta última hazaña conquistará las 7 cimas más importantes del mundo. Por ello, y por sus grandes proezas, Bernardo Guarachi es papiro de oro, ciudadano notable. ¿Cómo están, amigos? Tenemos en este espacio breve para despedirnos a Sergio con una entrevista muy importante, la licenciada Erika Peñaranda, el FIPAS 2019. Sergio, adelante. Licenciada, ¿qué tenemos en este diciembre que se va a llevar a cabo el FIPAS? Claro, como tú lo dices, en este diciembre tenemos alegría, tenemos paz
y no solamente paz para las familias y alegría, sino también paz para la naturaleza, porque la FIPAS tiene un compromiso este año con la FIPAS medioambiental, un compromiso con la naturaleza. Vamos a tener absolutamente todas las sorpresas que los bolivianos merecemos. Vamos a tener autos, vamos a tener el sector de textiles, alimentos, bebidas, una variedad. Como siempre, más de 650 empresas dentro de la FIPAS, pequeñas, grandes, medianas, apoyando a los productores. También vamos a estar con sorpresas, con espectáculos, con ofertas, todo porque la Navidad ya llega y llega de la mano de FIPAS. Queridos amigos, con esta nota nos despedimos anunciando que Sala VIP, Televisión Universitaria, estará en el FIPAS. Y bueno, queridos amigos, las empresas no pueden ser perjudicadas. En Bolivia, el FIPAS tiene que seguir adelante. 18 años de la FIPAS, no lo olvide, del 11 al 22 de diciembre, Campo Ferial, Chuquiagomarca. Hasta la próxima, amigos. Buenas noches, Dios los bendiga y gracias por estar ahí. Muchos besos a la ciudad del Alto. En instantes vuelve la programación de